Por Él podemos caminar, podemos enderezar nuestro rumbo, por Él podemos entender nuestras experiencias y por la palabra de Dios todos los días podemos ir a Él, conociéndonos el importante para nuestras vidas su palabra. Yo no imagino el grado de perdición que hubiéramos tenido si Dios no nos hubiera dejado su palabra, no hubiera dejado su anuncio, si no nos hubiera dejado la manera en que Él se manifiesta a nosotros y que nosotros podemos llegar a Él. Aún teniendo la palabra de nuestro Dios, a veces cometemos tantos errores y tenemos que volver a rectificar. Pero gracias por el Espíritu, el que nos ayuda a entender esta palabra y nos ayuda a caminar en ella. Así sea todos los días de nuestra vida. Amén. Estamos en una escuela, la escuela de acercarnos a Dios y de llegar a su presencia. Y estamos en Navidad. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado quizás estudios de años de qué significa Navidad, pero a mí me gustaría tocar un poco más este tema y ver qué nos dice la palabra con respecto a esto. Porque en verdad la Navidad, lo que nosotros llamamos Navidad, que es natividad, que es nacimiento de Jesús, fue anunciado desde el principio. No había un plan, como decía Uriol ahorita, para resolver algo que ocurrió o que apareció de momento. Era un plan elaborado. Era un plan que se anunció desde el principio. Un plan que Dios elaboró desde antes de nuestra creación, desde antes de que nosotros existiéramos como seres humanos. Y nada, ahí Dios nos ha orientado desde el principio, nos ha anunciado lo que iba a hacer. Cada hecho, cada movimiento que Dios hace entre nosotros, Él siempre lo anuncia. Siempre. Él no hace nada si antes no lo ha anunciado. De hecho, lo que hemos leído la palabra, lo que hemos estudiado un poco, ya sabemos cómo termina todo, porque Él lo anunció. Sabemos a dónde vamos. Sabemos qué tenemos, porque Él lo anunció. Todo ha sido anunciado. De esa manera fue anunciado el nacimiento de Jesús. Y el primer anuncio para mí, que da la palabra de nuestro Dios, está en Génesis capítulo 3. No lo busquen, voy a leer para ir avanzando un poquito y después les voy a decir el texto que vamos a compartir. En Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera o el primer anuncio que el Señor nos da de un Salvador. De un Salvador que vendría y nos salvaría de nosotros mismos, de nuestros propios pecados. No solamente del mundo, sino de nosotros mismos. También un poco más adelante en Isaías capítulo 7, verso 14 dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Progresivamente Él va dando detalles y cada vez que da un anuncio revela algo más de lo que va a suceder. Pero Dios venía anunciando la presencia, el advenimiento, la llegada, el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy conocemos cómo sucedió. Hoy conocemos cómo sucedió. Hoy podemos hojear, volver a repasar, incluso enseñar a aquellos que no conocen cómo sucedió este nacimiento y este advenimiento, esta presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y este es el texto que quisiera compartir con ustedes y lo vamos a leer un momentico entre todos. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1,
Vamos a estar leyendo desde el verso 26 al 38. Dice así la palabra. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Wow, un hecho único, no se va a repetir nunca más, una sola vez y para siempre. Bendito sea nuestro Señor. Pero antes de que el ángel le anunciara a María, otro ángel tuvo encuentro con otra familia. Una familia a la cual también fue involucrada en este nacimiento, y fue a la familia de Zacarías y Elizabeth. Y allí ustedes ven en el mismo capítulo 1, dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Es decir, ahora es sorprendido Zacarías, dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta familia es llamada ante este anuncio de María. Esta familia es involucrada en el nacimiento y al mismo tiempo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la función de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor. Iba a hacer que muchos se volvieran al Señor desde su corazón, en justicia. Y yo resalto esto porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no tuvo solamente que ver con María, tuvo que ver con otras muchas más personas. Muchas personas que fueron involucradas en este nacimiento. Y sabemos todo lo que Juan, y no es tema de esta mañana para compartir, lo que Juan hizo y proclamó para que el camino del Señor fuera anunciado y preparado para que Él entrara en sus corazones. Desde allí dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad ¿qué? Avanzada. No sabían cómo iba a suceder, pero era la intervención de Dios
Dios había reservado también no solo a María y a José, sino que había reservado también a Zacarías y a Elisabet para el nacimiento de Jesús. Dios mismo había provocado que Elisabet fuera estéril, guardada para tener solamente un hijo, ya cuando era anciana, cuando había perdido la costumbre de su mujer y no podía, eran viejos los dos. Pero allí y de esa forma, también milagrosamente, nació Juan el Bautista, el cual estaba conectado con nuestro Señor. Fue anunciado 6 meses antes, dice la palabra. Pero el texto que leímos comienza de esta manera. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una misión específica. Una misión con dirección de nombre. A la persona que debía de ver. Fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Que, bueno, todos nosotros deberíamos saber, quizás algunos los que nos visitan no lo saben, pero ángel quiere decir mensajero. Es el que lleva un mensaje. Es el que lleva el mensaje, en este caso, ¿de parte de quién? De Dios. Y dice que este ángel se le presentó en esta misión a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y aquí entra el otro matrimonio. El matrimonio que Dios había escogido y había preparado y había guardado para este advenimiento, para este nacimiento. No fue tampoco al azar. No fue un hecho que sucedió por casualidad. O no fue algo que a Dios del momento le dijo, no, estos dos son los que yo voy a recoger para hacer o para provocar el nacimiento de Cristo Jesús. No, ambos fueron preparados para recibir en su seno, en su familia, a este niño que iba a nacer. Es decir, no solamente María, sino que José también fue preparado e involucrado en este hecho. Dice, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice de la casa de David porque más adelante vamos a ver cómo hay esta vinculación de genealogía de Jesús con su padre, como dice David. Vamos a avanzar un poquito en el texto y nos vamos a decir. Pero hay también algo importante en cuanto a estos dos versos para aplicarlos a nuestras vidas. ¿Saben? Cuando yo leía estos dos versos, yo pensaba, los ángeles son mensajeros directos de Dios. Se han revelado a nuestras vidas. Sin embargo, a ellos no se les encargó anunciar el evangelio. Sin embargo, a ellos no se les dio la misión de preparar el camino para que el Señor hiciera su ministerio, sino que se le dio a un hombre, a Juan el Bautista. Se le dio ese ministerio. Como también se nos da a nosotros la oportunidad de ser usados por Dios para preparar el camino de muchos que vendrán a su presencia, de muchos que entregarán su corazón a Él. Cada vez que una persona conoce al Señor, ha tenido que ser guiada y orientada por alguien que Dios escogió específico para que tocara, para Él tocar el corazón de esa persona. Alguien fue preparado de una manera específica, con cosas y dones específicos para tocar a una persona determinada. Y esto lo podemos comprobar en nuestra vida. A veces nosotros nos cansamos de predicarle a una persona. A veces insistimos para que nuestros familiares se conviertan al evangelio, para que puedan ver la luz que nosotros hemos visto. Y nada, no pasa nada. Sin embargo, llega otra persona y un mensaje es suficiente para tocar. Porque Dios preparó a esa persona para llevar ese mensaje específico que tocará el corazón. Fuimos escogidos para preparar el camino, el corazón de esa persona para que Dios entrara allí. Wow. Yo digo, qué privilegio nosotros tenemos. Juan
tuvo un gran privilegio, el preparar el camino del Señor. María tuvo un gran privilegio, José tuvo un gran privilegio, como familia fueron escogidos, pero nosotros también somos escogidos para continuar este nacimiento de Jesús en los corazones de muchas personas. Continúa, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y esto es un texto, un verso que nos da claridad. Como decía ahorita, la palabra es la que nos alumbra para poder entender al Dios que nos ha buscado y con el cual nosotros nos relacionamos ahora. ¿Saben cuántas interpretaciones de este texto? Muy favorecida se interpreta por otras personas como que ella te da llena de favores. Pero lo que se interpreta claramente de la palabra es que ella estaba recibiendo un favor ¿de quién? De Dios. No era ella quien tenía el favor, sino que Dios, al usarla, ella recibía el favor de ser usada por Dios. Ella era favorecida en el uso que Dios le iba a dar, en la visitación que Dios iba a tener para con ella. Y para que no quede un poco nublado, dice al final del texto: bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Evidentemente, la mujer que fue preparada para que en su vientre se desarrollara ¿qué? Jesús, el niño Jesús. Como dije ahorita, un hecho irrepetible, no se va a repetir más, fue único. Ella es bendita entre todas ¿qué? Las mujeres, porque trajo en su vientre al Salvador. Saben, este texto me dice que somos un conjunto entre hombres y mujeres trabajando para el Señor. No es un hombre trabajando para el Señor, no es una mujer trabajando para el Señor. Es una pareja trabajando para el Señor. Es una familia trabajando para el Señor. Todos somos usados de una manera o de otra. Bendita también tú, mujeres, que pudiste traer desde tu vientre a muchos de los que estamos aquí. Amén. Y bendito nosotros que pudimos ocuparnos también de nuestros hijos. Dice en el 29 más, ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Bueno, evidentemente, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ser visitado por algún ángel o ha tenido la experiencia de ser tocado de una manera sobrenatural por Dios o por el Espíritu Santo. No sé si esto exista, pero si esto nos pasara, lógicamente nosotros también nos íbamos a asombrar. Nosotros también nos íbamos a llenar de asombro porque Dios nos ha visitado de una manera específica. Dice en el 30, vamos a ir entrando un poquito en materia. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Las mismas palabras que le dijo a Zacarías: porque has hallado gracia delante de Dios. Hoy se dice que María, no aquí, sino en otro lugar, estaba llena de gracia. Eso es lo que se dice. Y se emplea en estos términos para tener adoración a María. Sin embargo, lo que está diciendo la palabra está en concordancia con el mismo verso 28 que hemos leído. Cuando dice, porque has hallado gracia, no es que ella está llena de gracia, sino que ella ha encontrado gracia, como la hemos encontrado cada uno de nosotros cuando hemos hallado a nuestro Señor o cuando hemos sido usados por el Señor. ¿Sabe? Cuando somos usados, Dios nos favorece primero a nosotros para favorecer a otra persona. Y eso es lo que está diciendo el texto aquí, porque has encontrado gracia delante de Dios, has sido aceptada delante de Dios para una obra que Él hará a través de ti. Y yo quiero dejar bien
claro esto, porque esto es un mensaje que tenemos que anunciar. Hay confusión con esto. Hay mucha confusión. Y yo me atrevería a decir hoy, soy visita entre ustedes, no soy catalán, pero veo que la cultura de la Iglesia Católica está muy arraigada todavía en sus tierras. Y es un mensaje que nosotros tenemos que dar. Es un mensaje que nosotros tenemos que compartir. María halló gracia. María encontró gracia al ser usada por Dios. Simplemente fue un instrumento. Una mujer con una bendición especial, sí. Con una función única, sí. Pero una mujer, no más que eso. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí aparece por primera vez el nombre de Jesús. Y, hermanos míos, Jesús, como muchos de ustedes sabrán, significa Salvador. De hecho, está descrito en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este texto nos dice el significado de Jesús, porque cada nombre tiene su significado en el pueblo de Israel. Quizás nosotros hemos perdido esta costumbre, pero verdaderamente cada nombre tiene su significado. Pero cuando Mateo revela que el nombre de Jesús quiere decir salvación, nos revela también algo más. Y dice que la salvación que Dios está produciendo, por la cual Él va a venir a nosotros, por la cual Él va a abandonar su trono, por la cual Él va a entrar en el tiempo, por la cual Él se va a sujetar a la materia, por la cual Él se va a sujetar al espacio para hacerse como uno de nosotros, es para librarnos de nosotros mismos. Eso es lo que exactamente significa la palabra Salvador. No es para una idea general que al final sí va a pasar, pero todo comienza con ser librado de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, de nuestras propias confusiones. ¿Y saben qué? Eso es algo que ocurre a la medida en que nosotros vamos avanzando en la búsqueda del Señor. No es un acto, no es un momento, es un proceso que va pasando en nuestra vida. Jesús, el Salvador, no es el Salvador de un momento, es el Salvador constante de nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida, a cada minuto, a cada instante, nosotros necesitamos a Jesús para ser salvos de nuestros propios errores y de nuestros propios pecados. Por eso es que no nos podemos separar. La idea de salvar a un pueblo en todo su conjunto está, pero la primera idea lo dice Mateo, para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Como le dije, es un proceso por el cual nosotros estamos caminando hacia el cual vamos. Y este es el segundo nombre que hemos leído, porque primero dijo en Isaías, Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, Dios mismo visitando a su pueblo. Pero ahora Jesús, ligándolo con este nombre, significa Dios mismo salvando a su pueblo. Dios no encargó la tarea a Juan, no encargó la tarea a un ángel, no. Él mismo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer para reconciliarnos con Él. Eso es Jesús lo que significa. Cuando lo digo con el nombre Emmanuel, eso es lo que debe significar para mí Navidad en este tiempo. El que Dios se haya movido de su trono, haya tomado esta carne para habitar entre nosotros y salvarme de mí mismo, de mis dificultades, de mis pecados, de mis problemas, de mis malas interpretaciones y de mis malos pensamientos.
para hacerme conforme a su imagen y a semejanza. Lo que Dios quiere decir cuando dice salvación es que Dios quiere retornarnos a esa relación y a esa imagen con que Adán fue creado. Estamos de vuelta al principio. Eso es salvación. El primer Adán, pecado. El segundo Adán, Cristo Jesús, vida. Estamos retornando al principio. Estamos yendo a la semejanza e imagen de Dios otra vez. Eso es precisamente lo que significa salvación. Dios tiene que borrar todas esas manchas que hay dentro de nosotros. Y Él no lo hace en un solo baño. Lo hace en la medida que nosotros comprendemos y nos acercamos a Él. Dice la palabra en el verso 32 y 33. Y quiero que te fijes en estos versos porque en medio de este anuncio que el ángel está haciendo a María, hay otro anuncio. Aquí hay dos anuncios. Aquí hay dos eventos. Y dice, es decir, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este es Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Podríamos decir que cuando Jesús nació, su ministerio hizo que se reconociera como grande. Este será ¿qué? Grande, importante. Será reconocido entre el pueblo y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Así fue llamado. No por todos, pero sí por muchos en su pueblo. Fue reconocido como grande y como el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fue reconocido entre los hombres. Pero a partir de ahí, lo que está descrito en la palabra aún no ha sucedido. Por eso digo que es un anuncio dentro de otro anuncio. Es decir, que en medio de esta Navidad vivimos un anuncio cumplido, pero también vivimos un anuncio que esperamos. Nosotros esperamos un anuncio para que se cumpla y es su venida. Mírenlo ahí, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cuando Jesús hizo su ministerio entre nosotros, no se sentó en el trono de Jerusalén. Él fue a la cruz. Después de la cruz resucitó. Y después que tuvo un tiempo, ascendió ¿qué? A los cielos. Pero no se sentó en el trono. Y esta profecía, este anuncio que se nos da dentro de este anuncio a María, que no va a suceder en el momento, sino que aún lo esperamos, se va a cumplir. Dios va a venir, ¿quién? Jesús, en el mismo cuerpo que obtuvo en la encarnación. Porque eso fue lo que sucedió en el nacimiento de Jesús. No fue un nacimiento biológico, normal, como el que nosotros estamos acostumbrados a ver por la intervención de un hombre y una mujer, sino fue algo que milagroso. Y ese cuerpo, y en ese cuerpo, Jesús va a venir y se va a sentar, ¿dónde? En el trono de su padre, ¿qué? David. Porque la genealogía me lleva desde María y de José también, ¿a quién? A David. Hay un enlace entre David y Jesús. Después de David, los reyes fueron vacilantes, en el sentido de que hubo uno hoy, Israel se dividió y demás. Conocemos un poco de esa historia. Pero el heredero que Dios escogió para el trono de David fue su propio hijo, Jesús. Y Él vendrá y se sentará y gobernará desde ese trono y se reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando
sepamos, no sé si nos va a tocar este tiempo a nosotros. Yo lo que sí puedo decir es que estamos mucho más cerca en este tiempo de que esto suceda. Estamos más cerca. No sé cuán cerca estamos. Si yo le dijera días o meses o años, le estaría mintiendo. Lo que sí le puedo decir es que este tiempo se acerca. Y Dios va a gobernar sobre los que creen en Él, sobre los que le esperan, sobre los que desean su regreso. Son los que aquellos que gritan como iglesia: Maranata, ven Señor Jesús, regresa y tómanos. Los que están deseosos de ese encuentro con el Señor ya está reinando en nuestros corazones, pero también reinará sobre aquellos que no le han reconocido. Él reinará con su poder, con su gloria, con su ley desde Jerusalén, y allí desde ese trono gobernará sobre las naciones. Fíjense, esto no es la primera vez tampoco que se revela. Esto es un anuncio que ya se nos había dado en el Antiguo Testamento. Donde se habla del reino de Dios no es en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento. El reino de Dios, ese reino milenial que nosotros esperamos, viene expresado y anunciado desde el Antiguo Testamento. Y su reinado no es declarado por primera vez en este lugar que estamos leyendo. Dice también en Isaías capítulo 9, verso 7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Dios quien lo hace. Es decir, Dios mismo va a demostrar que este mundo puede vivir en paz. Dios va a demostrar que según Él lo diseñó, este mundo puede funcionar. Él lo va a demostrar. Y ese es el reino que los discípulos de Jesús le preguntan allá en Hechos, cuando le dicen: Señor, ¿este es el tiempo en que tú vas a instaurar el reino? No les a ustedes conocer el tiempo y la sazón, le dice Jesús. Ahora, lo que yo les mando a hacer, dice, y eso tiene que ver también con nosotros: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis, ¿qué? Testigo en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora nosotros estamos haciendo la función de Juan el Bautista. Estamos preparando el terreno para los corazones que recibirán al Señor. Dice también sobre esta profecía del reinado de Jesús, allí en Isaías capítulo 24, verso 23: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Porque eso es lo que vamos a ver. Cuando Él se manifieste, lo único que vamos a ver es gloria. No una gloria de hombre, sino una gloria divina. Yo estoy ansioso por ver eso, sinceramente. Por ver cuando nuestro Salvador reine. Pero aún nos queda resto de tiempo, funciones y obra en esta tierra. Y no podemos perder de visión que el Señor quiere que nos acordemos que Él regresa, pero el Señor quiere que nos acordemos de lo que tenemos que hacer día por día para compartir, para hacer que otros vean simplemente lo que nosotros hacemos, la forma en que nosotros vivimos. El Señor quiere que nosotros hagamos esto. Tú y yo estamos involucrados ahora, después de haber sido reconciliados, en la salvación de este mundo. Y es el propósito para el cual Dios nos llamó. Si Dios no nos hubiese llamado para ese propósito, nosotros no hubiésemos sido preparados o dejados en este lugar. Ya estuviéramos con Él, siendo moldeados y trabajados a su imagen.
Pero el propósito es este. Hay que anunciar que los hombres tienen su reino, que los hombres se han repartido las tierras en este reino y en esta tierra. Pero cuando Él venga, todo eso acabará. Y solo habrá un rey. Solo habrá uno que gobierne y será desde el trono de Jerusalén. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no entiendo. Mira, yo no estoy casada todavía, yo no me he acostado con ningún hombre, dice María acá, pues no conozco varón, dice María. Porque el ángel le está diciendo, esto va a suceder contigo ahora. Era inmediato, vas a quedar embarazada ahora. Pero si yo no conozco varón, yo no me he casado todavía, no he consumado todavía el matrimonio. Y entonces, fíjense que esto es una respuesta precisamente a lo que a veces malinterpretó el mundo o otros con la palabra virgen. Se le dio una connotación de poder o llena de gracia, como decíamos ahorita, que la palabra no le da en ningún momento. La palabra no le da gracia, la palabra no le da ningún poder a María. Precisamente virgen, definida en la palabra de Dios, lo que quiere decir esto, pues no conozco ¿qué? Varón. Eso es lo que exactamente quiere decir la palabra ¿qué? Virgen. Y la Biblia nos los da. Dice, y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y yo quiero detenerme un momentico aquí y quizás compartir con ustedes, quizás, ¿qué ustedes ven en este verso? En esta revelación que está haciendo el ángel a María y le está diciendo cómo se va a producir esto. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ¿qué? Sobre ti. ¿Qué ustedes ven en ese texto? ¿La manifestación de qué? Dígame sin miedo. ¿La manifestación de qué? No digan bajito, pueden decirlo alto, así vamos a aprender. Vamos a leerlo otra vez. Porque estas otras cosas de las cuales se niega. Porque nosotros creemos, como hemos cantado y como hemos aprendido, en un Dios trino. Y aquí está el Dios trino. Mírenlo bien. Dice, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí en este nacimiento nosotros no vemos solamente, para poderlo entender un poquito más y poder tener más riqueza de este nacimiento, no vemos solamente la acción del Espíritu Santo sobre María. Ahí vemos también la acción ¿de quién? Del Altísimo, del Padre, porque la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el santo ser que nacerá, será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Dios siempre ha estado involucrado. Cuando también vamos a la cruz, allí estuvo el Padre, el Hijo en una cruz, pero también tuvo ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando usted retrocede un poquito más en el bautismo de Jesús, ahí estuvo ¿qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto me habla a mí cuando me dice, hay cosas que Dios no nos dejó a nosotros. Hay cosas que Dios se las reservó para Él solamente. Y esto no es un hecho que pase aislado también con el nacimiento de Jesús. También pasa con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan a nuestras vidas de manera diferente. Y cuando lo hacen los tres
en funciones diferentes. Pero eso es, nosotros no hemos sido reconciliados solamente con Jesús. Nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo. Y en nuestra salvación también están involucrados los tres. Si Jesús no hubiera muerto, ¿nosotros qué? No hubiéramos podido ser salvos. Pero ¿cómo somos convencidos? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y quién nos escogió? Dice que el Padre. Wow. En nuestra salvación, en ese momento cuando comenzó a abrirse en nuestras vidas la salvación, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dios reconciliándonos con Él mismo. Esta es la manera en que Dios le revela, o el ángel le revela a María cómo sería. Dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le dice a María, mira, fíjate en Elizabeth. Elizabeth ha concebido y este es el 6º mes para ella. Ella ha concebido también como un milagro de Dios. Y estaba diciendo el ángel, este hecho de que Elizabeth haya concebido está vinculado también al nacimiento de la criatura que tú traes ahí, del santo ser que nacerá de ti. Porque en el 37, un verso que nosotros usamos mucho, le dice, porque nada hay imposible, ¿para qué? Para Dios. Yo quiero que tú repitas conmigo este texto, este verso, del verso 37. Si lo pudiéramos repetir juntos todos en esta mañana. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo podemos repetir otra vez? Dice, porque nada hay imposible para Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Lo crees? ¿Lo crees? A veces, y yo me pongo en el primer lugar de la fila. A veces no. A veces no. A veces creemos que estamos tan perdidos o todos los caminos se han cerrado que ya no hay posible. Y cuando Dios nos lleva este texto nos dice, todo es posible, ¿para qué? Para Dios. Ahora se está refiriendo al texto de confirmando a la María, lo que va a pasar en ti no es natural, es sobre qué? Natural. Por eso es que el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios. Pero también este texto llega para nosotros. Pero también este texto no solamente se está refiriendo al nacimiento de Jesús, sino que se está refiriendo también al reinado de Jesús. Jesús va a reinar. Aunque muchos lo duden, aunque muchos no lo crean, Él va a reinar porque no hay nada imposible para Dios. Él lo va a hacer. Y no va a haber nadie que se lo impida. Para nosotros, el mensaje que trae este verso es que nosotros muchas veces vamos a ser sorprendidos como María. Porque aún no sabiendo cómo Dios va a obrar, solo veremos las cosas que Él solamente puede hacer. Y entonces nos asombramos y entonces decimos, verdaderamente no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Porque nada es imposible ¿para quién? Para Dios. Dice el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una actitud
extraordinaria. Un verso sencillo. Parece que no nos dice nada. Pero la pregunta que yo me hago, ¿ella comprendió la manera en que Dios iba a colocarse dentro de ella? No. Ella no entendió eso. Por eso es que dice, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Porque verdaderamente yo no entiendo esto. Yo no sé cómo va a ser posible esto. Pero, he aquí que tu sierva. Hágase conforme a tu palabra. Nosotros no tenemos, como pregunté al principio, quizás revelaciones directas con ángeles o que el Espíritu Santo nos haya hablado. Pero tenemos una palabra. Quizás no entendamos toda la palabra. Quizás ni siquiera nos imaginemos cómo es que van a ocurrir todas las cosas que el Señor nos dice que están aquí. Pero no importa si la entendemos o no sabemos cómo serán. Lo que importa es nuestra actitud ante su palabra. He aquí, Señor, tu sierva, he aquí tu siervo. Hágase conforme ¿a qué? A tu palabra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no entendemos que el Evangelio se compone, la iglesia vive como un ave con dos de sus alas. Una de las alas es la razón. Nosotros podemos interpretar lo que Dios nos ha dicho. Nosotros podemos entender muchas de las cosas que Dios nos ha dicho. Nosotros podemos vivir por muchas cosas que el Señor nos ha revelado y que nuestra razón puede entender. Pero la otra ala de mi vida como cristiano, de mi vida como iglesia, es la fe. Y la fe es aquello de lo cual no tengo convicción, pero que Dios ha prometido que hará. No sé cómo será, pero con estas dos alas yo me muevo en este mundo, con la razón y con la fe. Y tengo que decir al Señor muchas veces, Señor, no entiendo, no sé cómo va a ser esto. Hágase conmigo, mejor dicho, como tu palabra dice. Y así vamos caminando. Y vuelvo al principio para ir cerrando. Y pregunto ahora, ¿qué es Navidad para nosotros? ¿Es cuestión de regalo? ¿O es cuestión de fiesta? ¿O es cuestión de fiesta celebrando el regalo de Dios? El nacimiento del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios. ¿Saben? Para mí las Navidades, cuando la oigo, lo que celebramos en Cuba, que yo sé que no es Navidad, porque en Cuba al principio fueron incluso suspendidas las Navidades. Cuando lo veo aquí también, cuando lo veo ahora ya que se han permitido ciertas cosas, no veo el nombre de Jesús. Pero nosotros ahora somos los encargados de, en medio de esta fiesta, decir, la Navidad es Jesús. La Navidad es la celebración de ese regalo que Dios nos dio. La Navidad es la manifestación del socorro, de la reconciliación de Dios para nuestras vidas. Navidad es el nacimiento de Jesús para mi salvación. Navidad es la reunión de mi vida y la entrada de mi vida al reino de Dios. Porque por Él, por esa puerta que Él nos abrió, ahora podemos entrar en ese reino. Eso es Navidad. Y aunque nuestra salvación no la podamos tocar todavía, ya somos salvos. Y vamos en camino hacia allá. Esa también es nuestra manera de celebrar la Navidad. Celebramos Navidad diciendo, hoy estoy contento porque puedo compartir con mi Señor.
no solamente con mi Salvador, sino con mi Señor, con el que me salvó, pero también con mi Rey, porque Él es mi Rey. Hermanos míos, no pasas esta Navidad sin compartir con tu familia, sin hablar, porque hoy el tiempo no es suficiente para hablar todo lo que concierne al nacimiento de Jesús. Pero siéntate con tus hijos, siéntate con tu nieto, habla de lo que es la Navidad desde pequeño, enséñale, porque mucha información falsa y muchas interpretaciones que no son, hoy están recibiendo nuestros hijos. Compártele. Cuando estés en el día de los regalos, comparte el regalo, es bueno, pero habla del regalo de Dios que dio a su propio Hijo por nosotros. Y que el centro de tu fiesta, que el centro de tu vida sea precisamente Jesús. Jesús es nuestro profeta. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro juez. Jesús es nuestro Rey eterno, a quien esperamos. Y cuando se manifieste, entonces completará todo lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Eso ya está anunciado. Se anunció el evento presente, pero también se anunció hasta el final de los tiempos. Y mi familia sabe esto, y quiero cerrar con esto, porque hay un coro que a mí siempre me acompaña de que yo lo canto. Ellos no sabían eso, que yo iba a usar este coro hoy. Pero es un coro que donde quiera que yo voy me acompaña. Es muy corto. Y dice así: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Se repite: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Yo lo canto un poquito más rápido. Y dice así: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cántalo y vívelo. Padre, gracias por poder hablar de ti, Señor. Que sea siempre así. Que podamos estar hablando, porque eres lo más importante en nuestras vidas. Que podamos, Señor, dirigir siempre nuestra vida hacia ti y también ayudar a otros a que vayan a ti. Bendícenos, Señor, como iglesia. Fortalécenos y ayúdanos a seguir. En el nombre de Jesús. Amén.